Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Carlos Díaz de Servicar les saluda. Comentarles que en esta ocasión tenemos un vehículo Jeep Cherokee Overland. El problema de este vehículo es que no enciende, se apagó. Nos indica el cliente que estaba andando y al momento de estacionarse el vehículo se dio una acelerada sola, la máquina, y se apagó. Y aparte de ahí ya no enciende el vehículo para nada. Intentó arrancarlo con todo, nos llegó en grúa el vehículo. Vamos a empezar por ahí, y lo más obvio que es el de darle arranque, a ver qué es lo que se siente, ¿no? Qué es lo que podemos notar. Ahí vamos a verlo. Si es que enciende, vamos a hacer lo primero es hacer esa prueba. Ponemos contacto o el switch en on y pues nada, no arranca el vehículo, no hace ni el intento de arrancarlo. Lo que sigue es hacerle un diagnóstico con nuestro equipo y a ver qué es lo que encontramos. Alguna avería va a tener relacionada al fallo que se nos está presentando en el vehículo este. ¿Ok? Nos sale algo interesante, una avería P389 activa, no ASD, relay output voltage at PCM. Bueno, nos está diciendo ¿qué es el ASD? Pues el ASD significa Automatic Shutdown, que significa un apagador automático. Amigos, tenemos que saber que esta avería sale en caso de que un fusible o el mismo relay del Automatic Shutdown puede estar defectuoso, un relay abierto, un fusible abierto, cableado, algún circuito abierto hacia la computadora, o bien la computadora está defectuosa. Pero esta avería en realidad también se genera cuando las vueltas del motor están por debajo de las 400 RPM, teniendo en cuenta que el voltaje de la alimentación tiene que ser un mínimo de 10.4 voltios. Esas son las razones las principales, las más comunes razones por las que esta avería se presenta. Ahora vamos a ir, como les había dicho, por lo más básico y sencillo, que es revisar la alimentación, el relay, en qué estado está, y partamos de ahí. Esperemos que por ahí no esté el problema y no se nos esté complicando mucho, ¿no? Bueno amigos, aquí hemos llegado a la caja de fusibles y relays. Vamos a revisar, primeramente vamos a comenzar aquí nuestro problema, el tema de la avería que nos salió. Identifiquemos en primer lugar dónde se encuentra el relay. Ahí podemos ver bien claro, ahí se encuentra el ASD, el apagador automático, el fusible primeramente para el relay. Aquí podemos ver que aquí se encuentra ASD, el ASD, 30 amperios en el fusible número 6. Estaríamos, a ver, según aquello, estaríamos más o menos buscando 30 amperios por aquí. Este
A ver. Es que no se ve muy bien con la luz. Vamos a retirarlo. Me parece que está abierto el circuito, el fusible. Voy a quitarlo y voy a revisarlo afuera, ¿ok? Para estar más seguro, porque me parece que esa nomás es nuestra falla. Sería buenísimo. Y pues bueno, hay que ver, hay que ver, a ver, hay que ver si es que esa nomás es nuestra falla. Amigos, aquí ya lo tenemos fuera, lo destapamos. O sea, no hay mucho que explicar. Vemos claramente que el fusible está abierto. Ahí pueden verlo. Vamos a reemplazarlo. No cantemos victoria. Posiblemente haya sido ya uso del fusible que se haya terminado cortando, abriendo, o tenemos un problema más. Así que aún no cantemos victoria y a reemplazarlo y veamos si es que esa es la raíz de todo nuestro problema y si desaparece lo que es la avería, la cual se pudo ver en el display del escáner. Bueno, amigos, bueno, ya tenemos nuevo fusible. Antes de reemplazarlo vamos a revisar aquí la alimentación que nos está llegando, lo que corresponde antes de montarlo el nuevo fusible. A ver si es que no hay algún corte ahí. Bueno, vamos a verlo antes si es que está llegando la corriente adecuada y que no haya nada raro que lo esté quemando el fusible. Bueno, aquí ya estamos con nuestro multímetro. Vamos a medir el voltaje que le tiene que llegar aquí a los pines del fusible. En el primero vemos que le está llegando el positivo, que es correcto, y en el otro pues no tiene que llevarle nada, pues para eso está el fusible, para transmitir ya corriente a ese pine, ¿ok? Instalemos el nuevo fusible y veamos si ese era todo nuestro problema. Aparentemente eso era todo. Bueno amigos, aquí ya nos vinimos al volante. Vamos a ver, ya instalamos el nuevo fusible, vimos que está llegándole bien todo lo demás. Veamos qué parece, si enciende o no arranca el vehículo, porque miren, ahí arrancó el vehículo, arrancó todo bueno, al menos se ve bien. Al parecer ese era nuestro problema. No lo veo muy bien del todo, no me convence el funcionamiento de este vehículo. Vamos a hacer un diagnóstico enseguida y vamos a ver, vamos a eliminar la avería que teníamos, pero vemos que ahí arrancó, no nos dio ningún problema y al parecer solamente era el fusible. Bueno, veamos con el escáner. La pinta. ¿Qué pasó? ¿Se apagó? Nuevamente se apagó el vehículo. ¿Será posible que se lo volvió a quemar el fusible? A ver, volvamos a encenderlo. Y como vemos amigos, se nos presentó lo mismo. Me parece que no puedo creerlo, a ver. Me parece que volvió a ocurrir lo mismo, lo que le ocurrió al cliente, al dueño de vehículo. Vamos a revisar, vamos a ver qué parece el fusible, si está o si se volvió a abrir o no. Si se volvió a abrir, pues bueno, hay que pensar, hay que verlo bastante. Bueno amigos, ya acabo de revisarlo y les comento que lo volvió a quemar al fusible, lo volvió a abrir. Ahora sí, pues hay que revisar qué es lo que tiene, por qué es que lo está quemando.
Hay que profundizar un poco más la falla. Puede ser problema de cableado, algunos está poniendo un corte, pero no lo creo, pues este vehículo arrancó bien y un momento aguantó y se quemó. Ahora tenemos un pequeño problema y vamos a tener que desglosar el trabajo. Para este tipo de laburos generalmente son tediosos, ya me parecía muy fácil para ser verdad. Generalmente estas fallitas son algo molestosas y pues no fue la excepción, estamos en uno de ellos igual. Ya vimos que por más que cambie el fusil lo va a seguir quemando. Ahora vamos a revisar el relay, vamos a revisar el cableado que tiene que llegar hasta la computadora, el tema de la computadora, y vamos a ver cómo es que nos va. Pues bueno, a trabajar hasta identificar la falla, a ver cuál es el problema que nos está aquí ocasionando que se nos esté quemando el fusible. Bueno, vamos. Amigos, aquí seguimos desarrollando lo que es el proceso de diagnóstico para ver qué es lo que está pasando. Ya revisamos lo que es el relay del apagador automático. Estamos revisando el cableado de lo que se apaga, de lo que se quema el fusible, ¿no? Y estaba viendo algo también interesante aquí. No sé si pues se puede llegar a ver. Mira, y también está chamusqueado. Algo fusible, lo quitamos, es este que está ahí, quemado. Nos pusimos a revisar y vimos que está pelado. Obviamente al recalentar se quiso quemar, ¿no?, el cableado. Hemos hecho lo que es la revisión de continuidad de cableado para ver si hay algún corte presente contundente. Ya. Miércoles, estamos durmiendo, ¿no? Ya hemos revisado lo que es hasta la ficha de la SM, a ver si hay continuidad con los cables del apagador automático y demás. Bueno, para este tipo de problemas, amigos, siempre es bueno recurrir a material. Ya de solucionar lo van a solucionar sin material, ¿no? Pero van a demorar más y algunos pagos en falso vamos a dar. Lo mejor es recurrir al material. En este caso nos vamos a respaldar para hacer un mejor diagnóstico de un diagrama eléctrico, ¿no? Aquí ya lo podemos ver lo que es el automatic shutdown, que es el apagador automático. Estamos revisando, hemos revisado ya cable por cable. Hemos revisado cable por cable de todo lo que tiene que entrar y salir. La comunicación de aquí hemos revisado hasta el relay de la bomba de combustible. Todos están bien, a excepción de este. Hay un cablecito que viene aquí. Se comunica con este fusible. De este fusible está la alimentación para los sensores de oxígeno. Entonces dispusimos a revisar los sensores de oxígeno. Hay algún corte que se está produciendo, pero es que no está a la vista, ¿no? Ya, entonces lo que hicimos fue ir hasta abajo del vehículo y en efecto esto es lo que encontramos. Increíble, pero es así. Este es el conector del sensor de oxígeno. Ya. Y este está apoyado aquí en el tubo de escape. Y si podemos revisar que están totalmente pelados, quemados. Pero estaban apoyando hacia el escape, estaban haciendo tierra. Hay una posibilidad abismal de que ese sea nuestro problema. Ok, esto vamos a reemplazar el cableado. Vamos a reemplazar los cables, vamos a aislarlo y vamos a volver a armar. Vamos a sujetarlo bien ya, que no esté suelto. Partiendo de ahí, ya nos vamos a venir aquí, vamos a armar, también vamos a reemplazar el cable que está recalentado por aquí y vamos a probar. En el pasado nos toca una falla similar a estas, pero terminamos reemplazando. Aquí viene la SM, la quitamos para que nos dé mayor espacio. Terminamos reemplazando la SM. Antes de llegar a esos diagnósticos muy fuertes,
Siempre revisar todo lo más obvio, relays, fusibles, cableado, etcétera. Cansarse de revisar, hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es eso. Lo raro y lo extraño, lo irónico es que no nos da ninguna avería en el escáner sobre algo relacionado con el sensor de oxígeno. Solo nos salía la avería del ASD, ¿no? Del apagador automático. Bueno amigos, eso es lo que encontramos. Vamos a reparar el cableado, vamos a evitar ese corte que se estaba produciendo. Vamos a reemplazar aquí, vamos a reparar toda esta parte. Vamos a colocar los nuevos fusibles, los relays y vemos qué tal va. De pronto se acaba la falla o de pronto nos sigue dando batalla y seguimos peleándola, ¿no? Hasta solucionar. Hay que darle solución sí o sí. Bueno amigos, nuevamente aquí ya estamos de vuelta. Bueno, ya reparamos lo que es el tema de los portafusibles, el cableado del sensor de oxígeno que estaba quemado, reemplazamos por uno nuevo. Ya instalamos el portafusibles ya todo en su lugar. También instalamos la computadora. Y bueno, es hora de la verdad. Vamos a hacer la prueba. Para eso vamos a ir rápidamente al vehículo. Vamos a entrar. Ya estamos aquí en el vehículo. Lo primero es hacer la prueba. Vamos a colocar el escáner. Vamos a eliminar los códigos que estén almacenados, o de pronto tampoco hay códigos, no lo sé. Veamos ello primero, ya que nos queda una avería, ¿verdad? Conectemos el escáner, pongamos primeramente en switch on, contacto, bárbaro. Ahora vamos a conectar el escáner. Permítanme un ratito. Vámonos al equipo que ya está conectado. Ay, el flash ahí no nos deja ver, tampoco ya lo puedo cortar ahí el vídeo. Ahí se ve mejor. Nos vamos a modo de control motor, veamos si ya estamos aquí en lectura de códigos. Veamos si es que hay códigos. Los borramos si es que hay, ¿no? No hay ningún problema. No hay códigos de error. Deberíamos borrar solos. Bárbaro. No hay averías de error. Y vamos a probar ahí amigos si funciona o no. No, de funcionar va a funcionar. El problema anterior era que el fusible se lo tiraba, lo quemaba. Y pues bueno, veamos a ver cómo fue. Arranque. Ahí arrancó amigos, pero lo vamos a dejar en arranque un buen rato. No vamos a darle aceleraciones, nada, ni nada por el estilo, pues porque está totalmente frío el motor. Recién lo estamos encendiendo. Y vamos a esperar un rato. Dejemos calentar un ratito y después continuamos, ¿ok? Bueno amigos, ya pasó unos 10 a 15 minutitos, ya calentó un poco la máquina. Vemos que se mantiene en ralentí, no hay ningún problema ya el problema por el cual estábamos esperando, pues ya no pasa nada, se soluciona el problema. Se puede decir que ya es un hecho, eso sería todo. Vamos a hacer una prueba de aceleraciones un poco, a ver qué tal arranca, qué tal marcha. Se ve que anda todo bien. Bueno, ahí vamos a apagarlo. Volvamos a arrancarlo. Bárbaro. Y bueno, pudimos ver que la solución estaba en el tema del corte que estaba produciendo el sensor de oxígeno y que nos producía toda esta tontería de falla. Con eso está el que ya quedó. Bárbaro, muy bien.
Bueno amigos, ya casi estaríamos terminando. No se olviden siempre amigos de contar con un equipo, material para identificar mejor y ser más preciso el diagnóstico. Ok, aquí el que nos ayudó bastante fue el respaldo del diagrama. Nos ayudó bastante con la falla, gracias a ello pudimos identificarlo. Ahora también se puede identificar sin un diagrama, ¿no? Pero es mucho más tardío y te expones a algunos riesgos al manipular lo que es el cableado y demás. Pues bueno, eso sería todo amigos, con eso concluyo la falla, espero que les sirva que les sea de mucha ayuda. No olviden suscribirse y darle un me gusta y active la campanita para que reciban los nuevos videos que vamos a ir subiendo. ¿Ok? Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y pues será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.